Muy buenos días tengan todos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, rogando al Señor para que su misericordia y su fidelidad siga con cada uno en esta mañana. Es maravilloso el poder seguir meditando en la persona del Señor Jesucristo y como lo hemos estado haciendo en esta oportunidad a través de la figura del tabernáculo, considerar las glorias de este precioso ser que es nuestro amado Salvador. Y la semana pasada hicimos referencia al atrio que nos representa también al Señor Jesucristo, ahí como esa puerta para entrar al santuario de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hacer referencia al altar de bronce. Y por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 27, el versículo 1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Versículo 4, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y lo pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Dejemos la lectura hasta allí esperando la bendición del Señor. Amén. El altar de bronce era el mueble más grande del tabernáculo, que servía para allí ofrecer los sacrificios de holocaustos para Dios. Esa era la función que tenía, y precisamente estaba colocado justamente detrás de la entrada del tabernáculo, dentro del atrio, en ese patio grande. Cuando el sacerdote pasaba la puerta, la cortina de la puerta del atrio, lo que se iba a encontrar de frente era precisamente el altar de bronce. Y allí encontramos muchas lecciones maravillosas acerca de la persona del Señor Jesucristo, porque el altar de bronce representa al Señor Jesucristo en su obra de sacrificio por el pecado. Algunos hablan de que representan su obra de la cruz, y vamos a notar algunos detalles acerca de ello. Primero, en el hecho de lo que era como tal. Él era un altar, y eso quiere decir elevado, y tiene que ver con que había una rampa para llegar a ese altar. Y el altar era para el holocausto, por eso se llamaba el altar del holocausto, porque holocausto significa lo que asciende, haciendo referencia a esa ofrenda, después que era consumida con el fuego, ese olor que iba a ascender a la presencia de Dios. Y en el altar de bronce era de ese material, bronce porque el bronce resiste el fuego, y el bronce nos representa en las Escrituras el juicio de Dios, principalmente el juicio por el pecado. Y en esa aplicación del Señor Jesucristo encontramos que el altar de bronce representa al Señor Jesucristo en esa obra de su sacrificio por nuestros pecados, cuando fue sobre el altar de la cruz ofrecido para la expiación de nuestros pecados. Y hay allí algunos elementos que nos ayudan a considerar a la persona del Señor Jesucristo. Y lo que es maravilloso aplicado al Señor es que era lo primero que el pecador que quería acercarse al tabernáculo
tenía que ver. Después de entrar por la puerta, después de ver la puerta, abrir la cortina, lo primero que iba a ver era eso. Aquel altar de bronce encendido, un fuego constante, un sacrificio constante que estaba ascendiendo a la presencia de Dios. Igualmente nos habla de el Señor Jesucristo, ese que se sacrificó por nuestros pecados, sacrificio y holocausto por el pecado no te agradaron, más me preparaste cuerpo. Fue el Señor Jesucristo quien se ofreció una sola vez y para siempre, para con un solo sacrificio quitar el pecado del medio. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo tiene vigencia eterna. Y todo pecador que quiera acercarse a Dios, disfrutar de su gloriosa presencia en el lugar santísimo, debe, después de pasar la puerta, estar allí contemplando la obra de la cruz. Es la fe y la acción de mirar con fe al que ha muerto en la cruz, contemplar esa obra redentora y creerla en el corazón, lo que nos lleva al perdón de nuestros pecados y a la comunión con Dios. Y el Señor Jesucristo, cual altar de bronce representado allí, hay lecciones en cuanto a eso. Por ejemplo, que era de madera de acacia. Y eso nos hace pensar en la humanidad del Señor, pero que era cubierto con bronce. Y eso nos hace pensar que el Señor Jesucristo llevó en su carne el juicio de Dios. Pero también aquel altar era cuadrado, el ancho por el largo, de la misma medida, 2,25 metros aproximadamente. Y eso nos hace pensar en la perfección de la persona del Señor Jesucristo. Medidas iguales por los 4 lados. Ahora, también ese altar tenía 4 cuernos. Y el cuerno representa poder y grandeza. Y eso nos hace pensar en el poder y en la grandeza de nuestro amado Salvador. Pero también uno pudiera pensar en el poder y en la grandeza de la obra que Él hizo a nuestro favor allí en la cruz. La repercusión que tiene aquel sacrificio, tanto para Dios como para nosotros, es de una trascendencia eterna, lo que nos hace pensar en la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero leímos allí también que dentro de ese altar, en ese cajón de madera cubierta con bronce, había una rejilla. Esa rejilla estaba colocada dentro, pero no llegaba al suelo, no permitía que la carne de los animales que iban a ser sacrificados llegara al suelo, pero sí que experimentara allí el ardor del fuego con que era consumida la víctima. Y eso nos hace pensar en la persona del Señor Jesucristo en el momento en que la Biblia dice que fue levantado entre el cielo y la tierra. Allí estaba Él experimentando en su propio cuerpo el castigo y el juicio de Dios por nuestros pecados. Él estaba siendo como mediador entre Dios y los hombres. Estaba allí efectuando
el sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Jehová cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó el juicio, el peso de nuestros pecados, cargado sobre el Señor, y allí en el altar de la cruz, Él estaba siendo castigado como Dios castiga el pecado. Estaba tomando nuestro lugar en su cuerpo, llevando así el juicio que nosotros merecíamos. Un pecador que se acercaba al santuario de Dios tenía que allí contemplar aquel sacrificio sobre aquel altar, y así todo aquel que se quiera acercar a Dios lo tiene que hacer a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, efectuada a nuestro favor. Entender, Él murió por mí, Él llevó el juicio, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Dios cargó en Él mis pecados. Es lo que uno tiene que reconocer allí, que ese sacrificio de Cristo, cual holocausto, siendo consumado, fue de olor grato, ascendió de olor grato a la presencia de Dios. Y en virtud de ello, nuestros pecados han sido perdonados. Qué maravilloso nuestro amado Salvador en su obra en la cruz, porque por medio de ella logró la expiación de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra. Amén.